Más de 10 millones de personas mueren cada año a causa del cáncer, una enfermedad que sigue siendo un desafío para la ciencia y un misterio para muchos. Comprender qué hay detrás del cáncer, sus causas y cómo enfrentarlo puede ser la clave en pacientes oncológicos. Aunque cada tipo de cáncer es único, estudios recientes han demostrado que ciertos tumores pueden apagar el sistema inmunitario para evitar ser detectados. Estas y otras curiosidades son las que vamos a tratar hoy con Alfonso Fernández, especialista en la temática, que nos va a ayudar a desentrañar este misterio resuelto del cáncer desde una perspectiva científica y accesible. Así que si te gusta o si estás interesado en esta temática, te invito a que te quedes con nosotros un rato. Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Alfonso, buenos días, mil gracias por haberte pasado por aquí, bienvenido al podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro, y muchas gracias por haberme invitado a tu podcast. Encantado. Mira, antes de comenzar, te quiero decir 3-4 cosas como curiosas que hago con los entrevistados que vienen aquí, ¿vale? Cuando te escribí, porque me vi tu perfil en Instagram, que por cierto está por ahí abajo puesto, me pareció muy interesante, y sí que es cierto que yo llevaba tiempo buscando bastante tiempo una persona que no tuviese quizás tantos tapujos de hablar de esta temática, que quizás es un poco más delicada que hablar de otro tipo de enfermedades. Más que nada yo creo que como lo interiorizan las personas, ¿no? Porque no se puede decir que, por ejemplo, que la patología tumoral sea peor que una patología cardíaca, a nivel de número de defunciones por año. Pero sin embargo da como cierta inquietud, o no sé cómo denominarlo, a las personas al hablar de ella. Así que bueno, antes de meternos con la temática, yo te quiero explicar que para aumentar la retención de estos tipos de entrevistas, para acostumbrar a las personas a que se queden hasta el final a escucharnos, hago una especie de dinámica, ¿vale? En cualquier momento del podcast tengo una pregunta que yo catalogo como comprometida, ¿vale? Normalmente no es tan comprometida como parece, pero una pregunta comprometida que no te he dicho y que te voy a decir en un momento concreto. ¿Para qué? Pues para que las personas estén pendientes de a ver cuándo te pongo en aprieto. Entonces, en algún momento del podcast pararé nuestra serie de cuestiones que queremos tratar para hacértela. Cuando la escuches podrás decirme si quieres respondérmela o no, y en el caso de que me la respondas, pues al final del podcast te doy como una especie de premio, y en el caso de que decidas no respondérmela, que había invitados que me han dicho, ostras, Ando, eso no te lo puedo responder por aquí, te propondré una especie de castigo, ¿vale? Como así decirlo. Así que nada, dicho lo cual, y entendiendo a lo que vamos, me gustaría antes de empezar que te presentases un poco, ¿vale? Que tú mejor que yo vas a saber definir muy bien, oye, ¿quién es Alfonso a nivel profesional, personal? ¿Por qué decidiste abrirte una cuenta hablando exclusivamente del cáncer? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo de profesión era ingeniero industrial. Yo hice ingeniería industrial. Aparte hice muchas otras cosas, una serie de profesiones bastante variadas y muy diferentes. Fui también empresario, tuve una empresa durante 5 años, pero en 2004 le diagnosticaron a mi mujer Miriam un tumor cerebral, que inicialmente parecía haberse controlado con un par de craneotomías, pero que reapareció en el año 2008 y ya me dijeron que era maligno y que no había absolutamente nada. Entonces empecé a investigar, lo que hace muchísima gente, cientos de miles de personas en todo el mundo, cuando les atañe a ellos de manera personal, empiezan a ver qué es lo que sucede. Inicialmente lo que quería era ver qué opciones presentaba la medicina convencional, porque yo en absoluto era una persona que consideraba que la medicina era una salvaguarda de la ciencia, y que si la medicina no había encontrado la solución es porque esa solución no podía existir. Y entonces de pronto me encontré también en ese mundo alternativo, un mundo alternativo que también me proponía cosas que entonces me parecían muy extrañas. Y de pronto me encontré con que ni uno ni otro me estaban dando soluciones, pero que había un camino, que era un camino científico, de la ciencia básica, que me estaba diciendo que el cáncer era algo muy diferente a lo que la medicina, la oncología convencional decían que era. Pero ese conocimiento no se trasladaba a la práctica, lo trasladaban esos terapeutas alternativos de una manera que no me parecía adecuada, y tampoco me parecía adecuada la manera como la oncología estaba planteando ese tema. Entonces empecé a investigar, abrí un blog llamado cancerintegral.com, casi por plasmar ahí todo aquello que yo iba descubriendo, y de pronto me encontré con que la gente entraba, con que la gente me hacía preguntas, y yo me encontré con que tenía que indagar de una manera mucho más seria y mucho más profesional. Tanto es así que llegué a escribir, de momento,
he escrito 4 libros de una enciclopedia de 7 libros específicamente relativos al cáncer, y ya pasados casi una década de tener este blog cancerintegral.com, me di cuenta de que lo había abordado de una manera muy teórica, muy conceptual, tratando de descubrir qué era el cáncer, pero que necesitaba dar el paso a una aplicación más práctica. ¿Por qué? Porque los oncólogos, esa parte práctica, esa aplicación clínica de ese conocimiento, no lo hacen. ¿Por qué? Debido a que solamente están atados a los ensayos en fase 3 con grupo de control, que solamente una empresa farmacéutica puede poner a prueba, puede poner en marcha, y solamente lo van a hacer con moléculas que ellos patenten y que ellos puedan comercializar. Con lo cual, hay un vacío enorme, un gap tremendo entre aquello que podría hacerse y lo que realmente se hace. Y por lo tanto, así abrí Oncología Metabólica hace unos 10 meses y está siendo, bueno, está alcanzando unos niveles que yo podía esperar, pero que ahora me estoy dando cuenta de que sí, porque la gente está necesitando ese enfoque clínico práctico y ese abordaje práctico con un enfoque científico, pero con mente abierta. Sí. Y en eso estoy ahora mismo. Me parece muy interesante. Yo, si te digo la verdad, no me conoces mucho, pero yo me dedico a trabajar con pacientes con patologías graves, por lo cual pacientes oncológicos he tenido y actualmente tengo en curso varios. Y sí que es cierto que mi perspectiva como profesional, cuando me viene una persona a decirme, oye, pues mira, Alejandro, necesito ayuda para A o para B, y A es una patología tumoral y B es cualquier otra patología diferente, un proceso, una tiroiditis, una patología intestinal, sí que veo que las personas vienen con una actitud totalmente diferente. O sea, es la sensación, yo creo que es el concepto. Luego cuando te dicen, oye, mira, pues podemos estar en el hospital, ¿no? En el médico, oye, mira, podemos estar delante de un proceso tumoral, lo que te pone las pilas de una forma espectacular. Yo creo que por un exceso de miedo a la enfermedad, que de hecho es una de las cosas que yo veo que más, empeoran el pronóstico, el cómo te tomes esa palabra. Si esa palabra puede contigo, he visto personas que literalmente no pueden ejecutar nada después de que el médico se lo diga. Sin embargo, si esta palabra te la toma como, oye, señal de alerta, como en tu caso, con el caso de tu mujer, oye, vamos a buscar en todo sitio que puedan haber cosas que nos ayuden a encontrar un mayor rendimiento celular, que estas señales del cáncer puedan ir inhibidas, haciendo diferentes estilos de tratamiento, ahí sí veo y yo encuentro una fuerza vital sobrehumana, no solamente en las personas que lo sufren y se lo toman así, sino también en los familiares. Los familiares se convierten en una bomba de energía, que llaman a clínicas, que piden presupuesto para hacerse, digamos, como intervenciones que no están en la seguridad social. Empiezan a hacer 4 millones de cosas. Y es esa energía la que yo detecto, la que tú sacaste en ese momento para abrir tu blog, para abrir Oncología Metabólica y para ayudar a decenas de personas, lectores y seguidores que te siguen en las redes sociales. Así que me parece muy, muy interesante. Me gustaría... El tema que hablas de la actitud y del tema mental es un tema que me gustaría abordar porque es de las emociones es vital. Sí. El efecto placebo y nocebo y más allá del efecto placebo y nocebo, son tremendamente importantes. Sí, pues si quieres lo tocamos luego. Pero antes por seguir un hilo argumentar, me gustaría, oye, en todo este tiempo que has estado metiéndote en la literatura para escribir tus libros, para escribir artículos y demás, me gustaría que nos definieras para ti, bueno, qué es realmente el cáncer. Digamos, utilizando la definición que más apropiada creas. No tiene por qué ser puramente la científica, puramente la percepción. No es la definición científica es que el cáncer es de pronto unas células mutan, se produce una mutación del ADN nuclear, además, nuclear nada menos, como si fuera sencillo, se produce una mutación del ADN nuclear y entonces las células se vuelven locas. La cuestión es por qué y cuál es su finalidad, porque nada sucede en vano en la naturaleza y utilizas mecanismos redundantes que se han utilizado en otros procesos. Cuando analizas lo que hace una célula tumoral, se comporta muy parecido a tres procesos. Uno es el proceso de la curación de heridas, uno es las infecciones, es decir, el metabolismo de las infecciones es muy similar al metabolismo de una neoplasia, pero sobre todo una neoplasia es muy parecida a un embrión aberrante. Cuando lo analizas en profundidad, te das cuenta que lo que sucede dentro de ese tumor, porque el tumor tiene un microambiente, una especie de cáscara envoltoria de ese tumor primario, son procesos similares y muy parecidos a lo que sucede en un embrión. Un embrión en donde el sistema inmunitario que está dentro de él tiene que ayudarle a crecer
y no abortarlo. Y de hecho hay muchos abortos que son de procedencia autoinmune. Es decir, hay un error de identificación de ese sistema inmunitario que está dentro de ese embrión, y aborta, ataca a ese feto. En el cáncer es el proceso opuesto, un sistema inmunitario que está dentro de esa cáscara tumoral, que no reconoce que lo que tiene que hacer es atacar esa entidad y lo que hace es producir más vasos sanguíneos, colaborar con factores de crecimiento y hacer que haya un crecimiento exponencial tratando de, con esa inflamación, curar también esa herida. Pero esa herida no cura nunca. Es un círculo vicioso, exponencial donde se produce una vibración cada vez con mayor amplitud, por decirlo de alguna manera, y donde los procesos que tratan de restablecer la homeostasis lo único que hacen es alejarnos más de esa homeostasis. De tal manera que es cada vez más exponencial y por eso nos encontramos con un fenómeno en donde acaba desembocando en la muerte. Y por eso tiene tanto pánico, porque un proceso cardiovascular es hasta cierto punto estacionario. Tú sabes lo que tienes, puede ir a más, evidentemente, pero hay una cierta sensación de estacionalidad y de que puedes detenerlo ahí. Pero un fenómeno neoplásico es un fenómeno expansivo, de extensión, que avanza. Entonces, hace que la persona tenga una espada de Damocles encima y que no se dé cuenta de que lo que está pasando es que si se da cuenta que eso expande igual que un embrión, se está expandiendo. Y de hecho, por ejemplo, un ejemplo son los teratomas. Los teratomas son tumores primarios que generalmente aparecen en ovarios o testículos, pero a veces en otros sitios, y que cuando se abren son tumores a veces de crecimiento lento y benigno, otros no, y son pequeños monstruos. Tienen pelo, tienen dientes, tienen músculos, tienen huesecillos. Además, en el tumor se produce una transición epitelio-mesenquimal, es decir, las células adultas retroceden a un estadio primigenio, embrionario, en el cual tienen una capacidad pluripotencial, es decir, se pueden convertir en cualquier otra célula. Y esa es una de las posibilidades, una de las hipótesis por las cuales los niños que también padecen cáncer suelen padecer ciertos tipos de cáncer. Es decir, es muy raro que encuentres a un niño que tenga un cáncer de páncreas o de colon. Casi imposible. No sé si últimamente sí, pero antes no. Los tumores que suelen tener son del sistema nervioso central, leucemias y sarcomas, que proceden de tejidos donde existe esa capacidad embrionaria o que todavía no se ha desarrollado lo suficientemente y que puede producir ese tipo de tumores. Entonces, básicamente lo que tenemos es una especie de mala interpretación por parte del organismo, donde de pronto sucede algo que interpreta mal, y esto por supuesto es una hipótesis mía basada en muchas lecturas, puedo estar equivocado por completo, y esa mala interpretación conduce después de ese inicio a un desarrollo de ese embrión que el sistema inmunitario cuida creyendo que es lo que debe hacer. Hay una coherencia en su comportamiento y tenemos que convencerle de que no haga eso. Entonces lo que hace paradójicamente es una paradoja, porque lo que hace es tratar de llevar a cabo una vida y lo que está sucediendo es que puede acabar con la vida del huésped. Es más o menos eso, aunque evidentemente habría para hablar aquí largo y tendido. Sí, es como si actualmente pensáramos que el enemigo es 1, 2, 10, 15 células que han cambiado su metabolismo a un metabolismo fermentativo que es el propio del cáncer, pues realmente no. Realmente es una región completa de tu cuerpo que está totalmente desconfigurada y que está trabajando al unísono para hacer algo que no debería. Aquí te quiero comentar algo que, bueno, yo dentro de mis líneas de investigación que me gustan más y me gustan menos, ahora estoy, llevo bastante tiempo ahondando mucho en la electrofisiología. Es una rama de la biología donde estudia cómo la electricidad afecta al humano y sus diferentes tejidos. Normalmente cuando tú abres un manual de fisiología, lo único que te dicen de electricidad es que nuestros tejidos están conectados con unos ciertos cablecillos llamados nervios, y que a través de la columna vertebral, de esa red central eléctrica que redistribuye todos los circuitos nerviosos a todos los órganos, pues hay una serie de intercomunicación eléctrica a los tejidos. Bien, pues hay ciertos investigadores que han visto, yo esto no lo estudié como para encontrar algo contra el cáncer, lo estudié porque creo que era una burbuja de desconocimiento que había dentro de mi línea de investigación. Entonces hay investigadores que han descubierto que en diferentes microorganismos, en diferentes pequeños animales, cuando tú cambias la polaridad de las membranas de esos animales, ocurren cosas.
Ujú. Y una de estas cosas, jugueteando entre comillas a nivel de investigación con la polaridad de las membranas, que es literalmente cuánto voltaje tenemos en alrededor de nuestros glóbulos rojos, glóbulos blancos, células intestinales, etcétera, etcétera, se descubría que podrías provocar un cáncer. Es decir, podías provocar que la lectura del ADN nuclear y del ADN mitocondrial fallase. No fallase, sino que interpretara, que esa célula interpretara que estaba en otro proceso diferente de la vida. Como por ejemplo tú decías embriogénesis, en el que tiene que multiplicarse, tiene que sacar un brazo, tiene que sacar un ojo, tiene que sacar lo que sea, porque está en una etapa prematura de su vida, ¿no? Entonces estamos hablando de, oye, una desconfiguración química, eléctrica, inmunitaria, de todo tipo, que ocurre en diferentes regiones, en un punto de la vida, que nosotros le hemos puesto una etiqueta que se llama cáncer o que se llama patología tumoral, pero que la percepción es una simplicidad demasiado absurda. Es decir, no es una célula que se te ha vuelto loca, es mucho más allá, es un problema tisular, un problema, una falla orgánica. Exactamente. Bueno, Entonces, sí, dime. perdona. No, sigue. No sé si vas a... Dime. Me gusta que me cuentes cosillas. No, vamos, fíjate si me interesa ese tema, que el tomo quinto creo que escribiré, el próximo no, el siguiente va a ser dedicado a la biofísica del cáncer. Es decir, es un tema crucial. Y es tan crucial porque la gente está constantemente obsesionada hoy en día porque hay mucho que ganar comercialmente con ello, con el tema del núcleo. El núcleo, el ADN y esas cositas. Sí, olvidándose primero de que hay un ADN mitocondrial que es mucho más frágil y que realmente puede conducir a problemas y además siempre está ligado a cuestiones metabólicas. Y después se olvidan de la membrana celular. La membrana celular es de una importancia capital, es una especie de cerebro celular. Y existe una polaridad de membrana. Todo en la vida es una diferencia de potencial. Estamos hablando de diferencia de potencial de pH, diferencia de pH, el pH interno y la diferencia del pH interno con el externo es de tremenda importancia, que depende de la concentración iónica que hay dentro y fuera de la célula, y eso influye en la polaridad eléctrica de la célula. Y de hecho una característica de la célula tumoral es que hay una reversión de la polaridad y una reversión del gradiente de pH. El pH interno es más alcalino y el externo es más ácido, al revés que sucede en las células sanas, y la polaridad eléctrica está cambiada. Entonces eso que me estás contando es perfectamente coherente, pero no suele ser que de pronto pasa en una celulita, sino que es un problema sistémico, es decir, el cáncer no puede abordarse como se hace ahora, como si lanzando misiles a una masa localizada. ¿Localizada dónde? En un sistema, en un contexto. Tenemos que entender esas relaciones y por eso yo en los libros me he pasado mucho tiempo analizando primero qué sucede en el organismo de manera general para después saber qué es lo que sucede con esa interrelación, esa conversación a dos bandas que hay entre lo local, que es el tumor, y lo sistémico hacia el tumor. Me gustaría, hablaste antes de fermentación, que no lo habíamos comentado. Todo el mundo, mucha gente que aborda lo primero que entiende con el tema del cáncer como enfermedad metabólica es el efecto Warburg. Que el efecto Warburg es cuando unas células deciden fermentar la glucosa en vez de oxidarla en la mitocondria, se fermenta en el citosol, incluso en presencia de cantidades adecuadas de oxígeno. Y eso es lo que sucede en el cáncer. Puede deberse a que no tiene más remedio que hacerlo porque esas mitocondrias están dañadas, no pueden oxidar el combustible, o hay estudios que demuestran que quizás esas mitocondrias sí están hasta cierto punto funcionales, o decide fermentar. ¿Por qué? Porque fermentación y proliferación van de la mano. Es decir, cuando hay que proliferar, hay que fermentar, la célula fermenta, y cuando fermentan, la célula prolifera. Y por eso ese efecto Warburg no es específico del cáncer. Es un fenómeno fisiológico que sucede siempre que, por ejemplo, el sistema inmunitario tiene que activarse y por lo tanto tiene que proliferar para poder enfrentarse a una amenaza, o en un embrión. Dentro de un embrión hay un potentísimo efecto Warburg. Y por eso se produce esa especie de incoherencia fisiológica o esa mala interpretación fisiológica en donde el organismo utiliza fenómenos redundantes, no tiene un número infinito de procesos para todos y cada uno de ellos, sino que utiliza fenómenos redundantes aplicados en distintos procesos. Y por lo tanto puede haber ese problema. Pero el tema de la electricidad y también del magnetismo, de cómo influye la luz, el sonido a la hora de hacer ese tipo de terapias, es muy interesante. Muy interesante porque además yo siempre como ingeniero que soy estoy buscando especificidades y puntos de presión, puntos críticos que me permitan, utilizando el principio de Pareto, con el mínimo esfuerzo y coste posible,
encontrar ese punto débil donde le puedo dar a esa... Y nos encontramos con características específicas de los tumores, de todos los tumores, de todos ellos. Cuando decimos que el cáncer son más de 200 enfermedades, bueno, vamos a parar un poco, que todos son iguales al final. Metabólicamente, inmunometabólicamente, todos son iguales. Y esas particularidades de todos ellos que los diferencian del tejido sano nos puede permitir diseñar estrategias terapéuticas. Hay que preguntarse por qué se enfocan en las diferencias, porque diferencias las hay, y es cierto que los tumores tienen esas mutaciones existen, pero son posteriores en la cadena de causalidad. Pero antes de que sucedan esas mutaciones, suceden cosas que son comunes en todos los cánceres. ¿Por qué se concentran en las diferencias? Pues porque con las diferencias puedes obtener X número de fármacos. Con las similitudes son bastante menos. Y aparte, terapia mucho menos costosa. A colación de lo que decía, hay un proceso, por si a alguien le interesa seguir investigando después de esta conversación, que se llama el estallido oxidativo, que es un proceso que hacen nuestros macrófagos de forma habitual y que literalmente necesitan eso que tú estás contando. Necesitan multiplicar de forma aberrante el volumen de especies reactivas del oxígeno, o sea, los desechos celulares, para literalmente degradar lo que se hayan comido. Degradar, bueno, pues ciertos microorganismos, ciertas metaloproteínas que se hayan quedado por ahí sueltas, inclusive células senescentes o células que ya necesiten ser recicladas, por lo cual es que, como tú decías, coincido 100%, es un mecanismo que tenemos la información para hacerlo porque necesitamos hacerlo. La cosa es que, bueno, que un gran volumen de células respondan con un tipo de metabolismo que no corresponde con lo que a tu cuerpo le permite sobrevivir. Entonces, dentro de esta gran definición que hemos hecho, que yo creo que hemos abordado mucho más de lo que se suele leer cuando buscas, oye, ¿qué es realmente un cáncer? Me gustaría que nos enfocáramos ahora en los principales factores que desencadenan o que hacen que se desarrolle un proceso tumoral. ¿Cómo lo has vivido tú esta parte del hilo argumental? Tanto con el caso de tu mujer, o sea, ¿cuáles crees que fueron los principales desencadenantes en el caso de tu mujer y cuáles crees que a nivel general tiene la población o debería de evitar la población? Evidentemente la respuesta correcta es no lo sé, eso ya lo entenderán quienes nos estén viendo, son todo hipótesis, pero lo que está absolutamente claro es que los niveles de cáncer se han ido creciendo de una manera a lo largo de las décadas. Dicen, no, es que ya había cáncer en la época de los egipcios. Ya, en una época de los egipcios se alimentaban de grano a todo esto, Los egipcios se alimentaban mucho de grano, pero ha estallado en las últimas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues podemos hacer hipótesis. Una alimentación basada en una pirámide alimenticia completamente basada en cuestiones comerciales, no en cuestiones nutricionales. Una cantidad de ultraprocesados que se sale de la tabla, unos aceites vegetales e hidrogenados completamente que no se corresponden con lo que nuestro cuerpo está esperando, unos ritmos circadianos completamente destruidos, con unas luces intensas de cierto color por las noches, un estrés que se está añadiendo a todos estos insultos, una hiperinsulinemia increíble, unas enfermedades metabólicas que están también saliendo de la tabla y por lo tanto el cáncer como enfermedad metabólica que es, porque el cáncer es una enfermedad metabólica, eso sí que lo puedo decir casi con rotundidad. Estamos viendo este tipo de casos. Ahora, en los casos particulares, ¿por qué se produce? No lo sé. Y también una característica y algo que quiero resaltar y que una persona tan racionalista como yo, tan ceñida al método científico como yo era, para mí al principio me resultó difícil de asumir, pero es así, es una cuestión emocional. Incluso yo ahora ya hablo de temas espirituales, hay gente a quien eso no le interesa y lo entiendo perfectamente, pero si te quedas en la parte más prosaica, en la parte más emocional, descubres que no solamente es el estrés el que nos altera, sino que hay una especie de característica común en los pacientes de cáncer. Son personas que no ponen límites en muchas ocasiones, personas que se desviven por los demás. La definición básica de buena persona, esas personas que de buenas que son tontas, entre comillas, que están constantemente preocupándose por los demás, eso tiene un impacto emocional. Y esto no es una cuestión esotérica, ya no es una cuestión de me voy a la India y me cojo y hago mi mantra y tal. No, olvidémonos de ese tema. Es una cuestión que cada vez está más certificada científicamente. Cómo somos nos afecta en cómo esas enfermedades las enfermedades de tipo A nos llevan a enfermedades cardiovasculares. Yo soy una persona de tipo A típica
que voy de camino a morirme como se murió mi padre de un infarto si no hago algo al respecto, si no hago algo con ello. Las enfermedades tipo B son más relajadas, las tipo C y D son personas que, como te decía, suelen pensar en los demás antes que en ellos mismos. Y eso tiene un impacto en tu sistema inmunitario. Pero sobre todo, y quedándonos en la parte más prosaica, al final lo que impacta en cómo se va a desarrollar nuestra vida son nuestras decisiones. Es decir, tenemos que pensar que el mensaje oficial, lo que nos dice el cáncer, son más de 200 enfermedades de tipo genético. He escuchado en algunas ocasiones a algunos llamados científicos o médicos hace no relativamente poco diciendo que es una cuestión de suerte. Es terrible que hablen de una cuestión de suerte. Incluso siendo así, tienes que enfocarte en aquello que yo puedo hacer. No puedes quedarte con que es suerte y por lo tanto en un locus de control externo donde la gente se queda con una indefensión. Es decir, yo no puedo hacer nada, estoy a expensas de lo que suceda. No, puedes hacer algo con tu vida y lo fundamental es lo que estamos viendo. Hacer ejercicio físico, alimentarte de manera correcta, luego tenemos que ver qué significa alimentarse de manera correcta, porque estamos en una sociedad en donde tienes que consultar a un experto para saber qué tienes que comer, tan enferma que tienes que consultar a un experto. Si se lo dicen a alguien en unas poblaciones alejadas o hace 200 años dirían, pero ¿os habéis vuelto locos? ¿Cómo que hay que comer? Pues lo que tienes a tu alrededor. Hoy en día eso ha cambiado. Intentar dormir bien, intentar descansar bien, intentar mantener a raya el estrés, intentar que tus ritmos circadianos sean acordes con aquello que el organismo está acostumbrado desde hace millones de años e intentar tener lo que yo llamo un egoísmo bondadoso, es decir, tener en cuenta a los demás, pero también tenerte en cuenta a ti mismo, porque la gente no sabe hasta qué punto eso puede establecer una diferencia. Sí, es súper importante este punto. Y si quieres, como hemos tocado el tema de lo emocional, te voy a contar una anécdota, ¿vale? Una anécdota mía de ciertas características que he visto en pacientes oncológicos y después entras tú con este tema que me querías comentar. Y es que, como comenté al principio, para mí una de las cosas que más diferencia el pronóstico, independientemente del pronóstico clínico que te puede dar el oncólogo, decir, oye, pues mira, esto tenemos X probabilidad de que, no sé, de que perdamos el órgano afectado o que haya un 50% menos que tengamos que quitar a nivel quirúrgico, que esta es otra cosa, ¿no? Si hablamos de la progresión de la cirugía en el cáncer, es otro melón interesante, ¿no? Donde al principio se quitaba tejido muscular, se quitaba tejido mamario completo, se hacían una serie de barbaridades increíbles por el simple hecho de la metástasis, que bueno, es algo que quiero comentar contigo dentro de un ratito. Pero yo sí que he notado que dependiendo de la vibración que me dé esa persona, bueno, normalmente cuando vienen a una consulta personas que tienen un afectado, no solamente viene uno, no solamente viene la persona que lo está sufriendo, viene él y el familiar, siempre vienen acompañados. Dependiendo de la perspectiva o de la vibración, del feeling, no sé cómo decirlo, que me dé a mí esa persona y su familiar, yo ya sé cómo va a ir, entre comillas, o cómo puede derivar el caso. Ya que en estos casos no solamente empuja a uno, normalmente el que lo padece es el que menos empuja, por desgracia. Y tienes que, o yo como profesional tengo que hacer como una suma de fuerzas, ¿no? Tengo que entender si la suma de fuerzas de las dos personas que tengo delante en consulta pueden tener la capacidad de aplicar estas decenas de intervenciones, decenas y me quedo corto para poder mejorar ese cuerpo que está totalmente desconfigurado. Y aquí a mí me parece súper importante porque, claro, tienes que decirle a la persona, oye, que te vas a sentir mal, que si aceptas aplicarte quimio, radio o cualquier tipo de intervención habitual, lo peor no es hacerte eso, lo peor son los síntomas asociados a después tienes fatiga, vómito, te cuesta dormir. Y claro, dile tú a esa persona que lo que más le interesa para reducir síntomas de las intervenciones tradicionales es que olvide sus emociones de me está doliendo o tengo fatiga y demás y que se vaya a dar un paseo a la playa o que se vaya a hacer un poco de ejercicio de fuerza con poco peso y así va a conseguir reducir parte de la sintomatología de los tratamientos habituales, ¿no? Entonces, para mí es un tema crucial que yo creo que deberíamos estar preparados de antes. Es decir, yo creo que se debería dar una educación sanitaria previa para aprender a lo que es sentir una enfermedad, lo que es sentir un síntoma y que la mente no te falle. Porque el mayor riesgo de padecer una patología tumoral es que la mente te falle y te rindas. El momento en el que te viene el oncólogo con una cara de póker increíble y te diga de mala manera,
oye, creíamos que aquí había un proceso inflamatorio y hemos encontrado una masa tumoral. Y tu diagnóstico son, o tu esperanza de vida te damos 3 meses, porque te lo dicen así, 3 meses o 6 meses, y vamos a aplicar este tipo de tratamiento a ver si lo alargamos un poco más. Ese es el punto, tolerar a nivel emocional bien eso, que creo que es lo más complejo. Yo llevo desde hace bastante tiempo publicando todas las semanas casos de remisiones completas en estadios 4. Recogidos en la literatura científica, cuidado, ¿eh? No, que eso quiero dejar claro, no es que me lo han contado, que también me los han contado, porque remisiones hay todos los días. Es algo que la gente no sabe y los médicos los esconden debajo de la alfombra como remisiones espontáneas. Ahí es nada. ¿Cómo que espontáneas? ¿No tienes ni curiosidad por saber qué ha podido pasar? Investiga un poco. En todos los casos que yo he visto que se producen las remisiones, suelen ser personas que han cogido el toro por los cuernos, que han decidido activamente vivir. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Todos conocemos el caso de esa pareja que llevan 50 años juntos, se muere la mujer y él se muere a la semana, o al revés. Son personas que deciden me voy a morir y cuando dicen me voy a morir, me muero. Y es así. O personas que dicen voy a vivir y voy a hacer lo que sea necesario para vivir. Y cuando alguien te viene y te dice no, te quedan 3 meses de vida, incluso en redes sociales está mal visto que tú des esperanza a la gente. Es decir, tú tienes que, si te dicen que te quedan 3 meses de vida, mal vamos si tú coges y decides decir no, que puedes luchar, que pueden pasar cosas. ¿Cómo le das esperanza? ¿Cómo? Es que hay casos todos los días. No les estoy dando esperanzas vanas. Es que estoy diciendo que hay casos todos los días, incluso en estados avanzados. Y otras personas que hacen lo mismo y no les funciona. Ojo, hay un elemento estocástico que nadie conoce. Yo desde luego no lo conozco, pero el tema mental del que tú hablas es prioritario. Esa disposición que tienes a vivir, eso es fundamental. Estoy de acuerdo. Alfonso, te voy a contar el primer caso que yo viví de remisión. No era ni paciente mía. Yo ahí, por esta época, lo que hacía para intentar formarme es acompañar a mi mentora, que te pasaba consulta. A lo mejor veía a 8 personas en el mismo día y yo pues me iba con ella a la consulta sin que me pagara nadie ni nada. Yo iba a acompañar para escuchar casos, leer las analíticas de las personas que venían. Y me llamó, en la primera remisión que vi, me llamó la atención una mujer que entró por la puerta y literalmente, o sea, tú ya sabías que algo había pasado. O sea, venía extremadamente feliz, pero venía con una actitud que, o sea, con la que normalmente, como vienes a una consulta clínica, vienes a contar las cosas que te están pasando, que no son positivas, normalmente la energía está bajita, ¿no? Esa mujer entró por la puerta, hola, ¿qué pasa? Buenas tardes, 2 besos. Digo, ostras, no sé. Yo siempre en esa época cogía las analíticas, ¿vale? Los documentos clínicos, mientras que, bueno, pues mi mentora le hacía una serie de pruebas y demás, entonces yo leía siempre el historial de los pacientes. Y a esta mujer le habían dado 2 años de vida, tenía algunas acumulaciones tumorales en ambas mamas, mama derecha y mama izquierda, y ella dijo que no pasaba por el aro, que una decisión arriesgada, que no se iba a dar ningún tipo de tratamiento de los que le ofrecían en el hospital, y que ella se iba a buscar la vida. Hizo prácticamente de todo. Que si ozonoterapia, que si infusiones de vitamina C, que si se fue a hacer retiros espirituales de no sé qué, que si estuvo haciendo quelaciones. La mujer estaba tan contenta. Dice, mira, me dieron 2 años de vida, acabo de cumplir el tercero. De los sobrecrecimientos tumorales en mama derecha no me quedan ninguno. De los de la mama izquierda solo me queda uno de, creo que era no sé cuántos milímetros. Dice, y estoy tan contenta, tan feliz y tan justo con mi vida, que me estoy dando lujo y me voy a comer con mis amigas y me pido lo que me da la gana y estoy celebrando la vida y estoy celebrando que tomé una decisión donde nadie me apoyaba y estoy aquí. Y estoy aquí para contarlo. Y claro, mi mentora le decía, oye, cuidado, no te vayas a despistar, no dejes la alimentación de lado. Pero sin embargo, yo creo que lo que más me llamó la atención fue lo que esa mujer reflejaba cuando entró por la consulta. ¿No? Era como vitalidad absoluta. De decir, oye, esta persona, independientemente de lo que le esté pasando por dentro, independientemente de que todavía te quede no sé cuántos milímetros de una acumulación tumoral, sabes que no está en riesgo de nada y que está en otro estado diferente al de una persona que le sale un marcador en analíticas de sangre y se derrumba. O sea, está en otra polaridad diferente.
Entonces, ya aquí es cuando fue el primer caso que yo vi de remisión, obviamente, de marcadores sanguíneos y de marcadores literalmente en imagen, que tú podías ir viendo las pruebas en imagen cómo se iban reduciendo y desapareciendo estas pequeñas acumulaciones. Y fue la primera que me llamó muchísimo la atención. Yo después empecé a ver otras cosas que dije, nada, lo que yo he aprendido durante mi formación era un 1%. O sea, esto no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que una persona de más de 60 años recupere su función tiroidea después de más de 25 años tomando Eutirox, que es la hormona tiroidea. Estas cosas no tienen sentido. Esto no puede pasar. A mí me han dicho esto no pasa. Literalmente tú te formas como nutricionista y te dicen tienes que adaptar la alimentación para mantener la sintomatología o tienes que adaptar la alimentación para que se pueda punchar no sé cuánto de insulina al día. Oye, ¿esto qué es? O sea, no... Exacto. Y al respecto de lo que decías, algo que yo menciono siempre es que en casi todos los casos de remisiones descubres que hay una especie de catarsis. La catarsis es la palabra que más me viene. De pronto una persona que dice, y esa catarsis puede venir de muchos puntos. Siempre cuento la misma anécdota. Recuerdo un oncólogo con el que discutí y he discutido con unos cuantos. Recuerdo que era absolutamente cerril por el libro, por su Excel, de ahí no salía nada, no veía la luz del sol, absolutamente nada. Y el punto en que decidí que ya no tenía nada que ver con él, y dice, no, porque eso es como cuando una que me vino diciendo que se había curado gracias a que tocó el manto de la Virgen. Y yo le dije, lo que tú no entiendes es que el manto de la Virgen no significa lo mismo para ella que para ti. No es el manto de la Virgen, es lo que produce a esa persona eso en concreto. Lo que estás demostrándome es que no tienes la suficientemente inteligencia para no quedarte mirando el dedo. No mires el dedo. Mira dónde apunta el dedo. A mí, yo si toco el manto de la Virgen, no me va a producir nada. A mí. Pero a ella sí puede producirle algo. A otros le ha producido una catarsis, el caso muy famoso de Ben Williams, alguien que lleva desde hace 30 y tantos años, ha sobrevivido a un glioblastoma multiforme, que es prácticamente uno de los peores casos de cáncer que puedes tener, por sus propios medios. Una persona muy racional que se dedicó en aquella época en la biblioteca, no me acuerdo de qué universidad era, cuando no existía internet, se puso a investigar toda la literatura existente y para él su manto de la Virgen fue el conocimiento. Ese conocimiento fue su manto de la Virgen. Cada uno tiene un manto de la Virgen. Cada uno tiene una especie de algo que le hace cambiar, algo que le hace aferrarse a la vida. Y el problema es que no hay en ese tema es en el que yo más pierdo pie, porque estoy intentando encontrar maneras, por decirlo de alguna manera, estandarizadas que nos permitan hacer ese cambio, pero es difícil. Porque terapia EMDR, de movimientos oculares, que permite anular ciertos nudos mentales y que tiene una evidencia científica muy fuerte, puede no funcionar. Psicotrópicos, incluso, pueden no funcionar. Tiene que hacerse una especie de descubrimiento individual de cada uno. Y a veces hay personas donde eso es muy, 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 muy difícil. Tienen marcos mentales y personales muy rígidos, establecidos desde hace mucho tiempo, es muy complicado. Pero me gusta que hayas hecho esa asociación, porque eso tienen que verlo. Todos los oncólogos tienen que haberlo visto alguna vez a lo largo de 20, 30, 40 años. Tienen que ver esa asociación. Otra cosa es que se atrevan a decirlo en público. Sí, es que cada persona es tan, yo siempre digo, cada persona es tan interindividual que encontrar lo que le haga hacer clic muchas veces es que no está en nuestra mano, ¿no? O sea, tú puedes tener conversaciones muy serias donde le puedes decir literalmente, yo he tenido que decirle a pacientes míos, yo sé que tú ahora mismo no tienes ganas de pelear por nada, pero mira cómo está tu mujer, mira cómo está tu hija, o mira cómo está tu tal. Digo, se está desviviendo, se está quitando ella la salud para dártela a ti y tú no estás aplicando. Entonces, digo, mira, en este punto no pienses en ti, hazlo por ella. Porque literalmente está viviendo un infierno, tú también, pero ella también. Pero ella lo vive a consecuencia de tus acciones. Inclusive teniendo este tipo de conversaciones, a veces lo consigue, a veces no. Entonces, como que hay una como una diferencia tan grande entre cada caso que, ya te digo, independientemente de que pones 1000 cosas, a lo mejor no las encuentras. Y confío directamente. Yo muchas veces a mí me gusta hablar sobre temas de religión porque, aunque yo no me considero una persona que esté muy identificada, yo creo que me estoy creando mi propia religión a medida que avanza mi vida. Yo creo que soy como pillo lo que me gusta de aquí y de allí. Pero sí siento que personas que están muy arreligadas a una vertiente religiosa tienen una ventaja competitiva frente a los demás. Y esto siempre lo digo. O sea, a ti te pasa algo malo y tú ya tienes tus instrucciones. O sea, tú ya tienes tu forma de actuar según digamos, tu vertiente religiosa. Y eso se puede decir, y yo lo digo sin ningún tipo de miramiento, eso salva vidas. ¿Por qué? Porque a nivel cognitivo te pasa una desgracia muy grande
Y frente a otras personas que se sumen en la miseria de lo que ha pasado, estas otras dicen, no, ha pasado por algo, lo ha querido X, tenemos que asumirlo, tenemos que hacer no sé cuántas ceremonias y punto. Y literalmente lo que a ti te cuesta asumir a nivel emocional 4 años, ellos en 15, 20, 30 días lo tienen listo. Digo, coño, es una ventaja a nivel emocional muy competitiva, siempre y cuando te pase alguna afección de salud como esta, porque sabes que lo puedes enfocar de una manera diferente. No ponerte la carga a ti, sino ponerle la carga a algo externo, algo espiritual, o lo que tú realmente creas o le tengas fe. Y eso literalmente a mí me parece una de las mejores ventajas de tener una religión muy cerrada. Después hay otras cosas que no me parecen bien, ¿no? Pero creo que a nivel de salud me parece algo bastante interesante. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que verlo también de una manera un poco más amplia. La religión es una representación, digamos, exotérica de algo, una representación en forma de ritos o de formas de actuaciones externas de algo que va imbricado en el ser humano, que es esa creencia en un orden inteligente, por decirlo de alguna manera. Y eso me toca especialmente porque yo fui ateo durante 40 y tantos años. Mi recorrido fue inverso al de mucha gente, que es aparentemente creyente y que cuando le sucede una tragedia, de pronto deja de creer en Dios, como si hasta entonces, como si no se hubiera dado cuenta de que el mundo está lleno de tragedias. Pero solo cuando les pasan a ellos, de pronto ese Dios no es tan benevolente. A mí me pasó al revés. Cuando murió mi mujer, hice un recorrido inverso. Empecé a investigar, empecé a leer, empecé a quizás entender. Y ahora estoy convencido de que existe un orden inteligente, lo que tú puedes llamar Dios. Lo que pasa es que no le pongo nombre y apellido a ese Dios. Es decir, no lo englobo en una religión. Yo no he sido nunca religioso, ni lo soy, ni lo seré. Pero sí que me permite entender que existe una realidad mucho más, además, apasionante y maravillosa de la que nos dicen los libros y esa supuesta mecánica newtoniana en la que nos intentan hacer creer que es el mundo. Pero por supuesto que esas personas que tienen esas creencias tienen un soporte en donde al menos después va a haber algo o esto va a tener un sentido. La vida tiene que tener sentido, lo decía Viktor Frankl. Tu vida tiene que tener un sentido objetivo y práctico, tu profesión, aquellas personas a las que quieres, que lo mejor para ellos, pero que tiene un sentido, digamos, un poco más trascendente. Esa trascendencia implica un soporte emocional importantísimo. Puede ser con una religión o no, pero si eres religioso y además realmente crees en esa trascendencia, ese soporte es un apoyo invalorable, es decir, insustituible en muchas ocasiones. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, y yo creo que todo se basa en el miedo. Es decir, yo he visto muchas veces en casos con pacientes con cáncer que la primera consecuencia del diagnóstico es que no pueden dormir. No pueden dormir. No pueden dormir Con lo por... cual, el ciclo empeora porque la falta de sueño hace que vaya peor y sí. Sí. Y es porque las frases del oncólogo dan vueltas en la mente, y ahora piensas, ¿y qué voy a hacer con X familiar si yo no estoy? ¿O qué va a pasar con esto? Y empiezas a pensar como si muchas situaciones que te rumian en la cabeza y que no te dejan descansar. Entonces al día siguiente tu cuerpo está más derruido, entonces tu actitud está más decaída. Entonces entras como en una bola de nieve que cada día se va haciendo más grande, en el que puedes acabar pidiendo ansiolíticos o puedes acabar pidiendo cualquier cosa que sabes que a tu cuerpo ni a tu condición le está viniendo bien, pero que literalmente cuando haces balanza riesgo-beneficio necesitas dormir. Exacto. Necesitas dormir. Es una de las cosas que también más me llaman la atención. Independientemente de estos temas, a mí me gustaría preguntarte por la metástasis, ¿vale? Y te lo pregunto por un tema concreto. O sea, literalmente todo el mundo tiene la idea de que los cánceres pueden migrar a diferentes tejidos, pero a mí me cambió un poco la mentalidad cuando vi que literalmente esto es una hipótesis, que veíamos que hay documentos que la apoyan y otros documentos que no la apoyan. Entonces me gustaría saber tu opinión al respecto, sobre qué opinas. ¿Realmente crees que el cáncer tiene la capacidad de moverse por el cuerpo o crees algo, o crees que es una desconfiguración sistémica que, entre comillas, va a ir apareciendo en los lugares más débiles del organismo? No lo sé, por supuesto, y yo estoy abierto absolutamente a cualquier hipótesis, la mente absolutamente abierta, pero mi visión es una visión práctica. Lo cierto es que sí que cuando hay un tumor primario, de pronto luego aparecen esos tumores secundarios en el cuerpo. ¿Cómo se producen? La verdad es que es coherente con la teoría del cáncer como fenómeno embrionario aberrante.
esa metástasis es casi un viaje de ese pequeño embrión por las trompas de falopio para implantarse en otro sitio. Entonces a mí no me parece aberrante el hecho de la teoría de la metástasis en absoluto. Ahora bien, que es posible que realmente lo que se produce es, como tú has dicho, una desconfiguración que hace que de pronto afloren en distintos sitios del organismo. Es cierto, lo que pasa es que en muchas ocasiones ciertos tumores metastatizan en ciertos otros sitios. Y, por ejemplo, un tumor cerebral es muy difícil que metastatice fuera del cráneo, porque existe la barrera hematoencefálica. Entonces, esa es un argumento de peso para considerar que no es tanto, que sí que realmente las células pueden viajar por el cuerpo. Y también se produce, porque se produce un fenómeno, que ahora mismo el nombre se me acaba de ir, no lo voy a decir porque no me acuerdo ahora mismo. El fenómeno por el cual las células, cuando se desprenden, cuando no están en comunidad, se produce una muerte celular debido a ese desprendimiento de esa comunidad de células. Pero en el cáncer de pronto se produce un fenómeno extraño, y es que es una acumulación de células individuales también. Y esa acumulación de células individuales, al perder esa caderina, esas adherencias, pueden desprenderse y digamos que emprender caminos solitarios. Entonces, para mí sí que tiene sentido esa hipótesis, hasta cierto punto ortodoxa, es decir, no todo, es decir, todo es heterodoxia, nada de lo que dicen es cierto y tal, no lo sé, pero a mí sí que me resulta coherente con lo que estoy viendo, esa hipótesis de la metástasis. ¿Por qué? Porque te digo que ciertos tumores, su camino sanguíneo, pero sobre todo linfático, puede seguir ciertas rutas que le hacen que metastatice en ciertos sitios en concreto. Es decir, no es una metastatización arbitraria, sino que ciertos tumores metastatizan específicamente en otros. Un melanoma suele metastatizar mucho al cerebro, pero cuando tienes un glioma no hay una metástasis a la piel. Son zonas además que están... Los tumores primarios sí que hay un daño previo, puedes ver que hay en ocasiones un daño previo. Entonces no te sé decir, o sea, lo único que puedo decir es no lo sé, como casi esta entrevista casi todo se podría resumir en no lo sé, evidentemente. No me fío de nadie que no me diga no lo sé, como es lógico, pero sí que a mí me resuena la hipótesis de la metástasis. Una vez dicho eso, si se demuestra que es una tontería, seré el primero en decir, vale, pues estaba equivocado y es esta otra. Lo enfoco de una manera lo enfoco de una manera más práctica, ingenieril, es decir, hay este problema, hay una masa y otras masas que aparecen aquí, el cuerpo entero puede hacerse cargo de todas ellas a la vez. Entonces, vale, no sé cómo ha llegado hasta ahí, pero me afronto el problema ahora ya que está, que es un problema real, y vamos a intentar con acciones sistémicas y locales también, acabar con ello. Porque a veces sí es cierto que cuando se acaba con un tumor primario, de pronto las metástasis desaparecen. Cuando consigues actuar sobre el tumor primario, hay ocasiones en donde al actuar sobre el tumor primario, en acciones intratumorales, locales, específicas, de pronto se produce una remisión también de las metástasis distantes. ¿Por qué? No lo sé. Sí. Yo en este caso ya dudo. Antes sí que lo tenía muy claro, ahora no. Y te digo por qué. He tenido pacientes en las que tú ves que la metástasis tiene lógica y sentido. Tú cuando piensas en una infección de algo que se extiende, tú piensas en un núcleo infeccioso que va, digamos, colonizando los tejidos cercanos. Así lo ves. Sí que es cierto que nosotros tenemos varios mecanismos, el torrente sanguíneo, la linfa y otros de los cuales, por los que pueden, si una célula se filtra por ahí, llegar a otros tejidos. Y hay una gran parte en el que veo ese sentido invasor, cáncer en estómago, que acaba afectando a intestino delgado, intestino grueso. Está relativamente cerca, ok. Pero sin embargo veo otros que no tienen tanto sentido. Cáncer de pulmón, que empieza a invadir el riñón o que empieza a invadir otro tejido que está literalmente súper lejos. Entonces, creo que hay como claras diferencias entre un caso y otro, que por cierto, antes comentaste un glioblastoma. Yo tuve un glioblastoma de un chico súper joven con 18 años que empezó a mejorar, empezó a volver a ver y la experiencia de volver a ver después de tener un glioblastoma fue espectacular. Para él celebraran que podía aprenderse un párrafo de memoria. Fue una historia también espectacular. Pero no lo tengo tan claro. Fíjate lo que te digo. Creo que en algunos casos sí que se cumple la teoría y otros a lo mejor se cumple, pero mi desconocimiento todavía no encaja con eso. Pero la verdad es que me ha gustado mucho saber tu opinión. Y te voy a pedir que dime. Perdón, me preocuparía que lo tuvieras claro.
Sí, sí, sí. O sea, lo Sí, lógico es que no lo tengas claro. Yo no lo tengo claro tampoco, ¿eh? O sea, sí, sí, yo no sí. tengo nada Bueno, estamos claro. aquí divagando entre diferentes conocimientos, más clínico, más teórico y más experiencial por tu parte. Pero bueno, yo creo que al final esto también nutre, ¿no? Yo veo estas conversaciones como momentos especiales para que se te encienda la bombilla. Las personas que lo estén viendo se le enciendan muchas bombillas y quieran seguir profundizando en muchos temas. Y para mí esto es Exactamente. lo positivo y el valor que tiene este tipo de conversaciones. Pero me gustaría, Alfonso, meterte en otro aprieto. Me gustaría preguntarte qué opinas sobre los tratamientos convencionales. ¿Qué opinas de quimioterapia, radioterapia? No es ningún aprieto. No, no es ningún aprieto. Yo siempre que hago entrevistas, todo lo contrario. No quiero poner un aprieto a quien tengo, a quien me está entrevistando, porque si largo, largo y tendido. ¿Qué son? Pues que en pleno 2025, supuestamente esa ciencia, eso sea lo único que sabe hacer. Es una vergüenza. Es decir, esos tratamientos son vergonzosos. Otra cosa es que, siempre digo lo mismo, que si la vida te da limones, haz limonada. Es decir, yo no les he dicho nunca a los pacientes que dejen de utilizar quimioterapia porque sí que tienes que saber utilizarla de una manera racional. En muchos casos en dosificación. Acabo de publicar un artículo, otro más, aunque ya llevo publicados unos cuantos, hablando de la quimioterapia metronómica, es decir, quimioterapia a dosis bajas, que en muchas ocasiones es tan efectiva como la otra y además con muchísimos menos efectos secundarios encima, lo puedes combinar con muchas otras cosas. La calidad de vida es lo primero, no la cantidad de vida. Es vivir bien, no vivir más, lo primero, y luego ya vives más. Porque si vives 10 años más completamente arrastrado, pues eso no es vivir para mí. Y después tienes que saber aplicar cosas adicionales que te permitan proteger a tu organismo de los efectos secundarios e incrementar los escasos efectos terapéuticos, que son muy escasos. Hay casos donde sí puede funcionar esa quimioterapia, linfomas, leucemias, pero de tumores sólidos solamente, que yo sepa, cuando hay metástasis solamente funciona en seminomas, tumores de testículo. En el resto, si hay metástasis, el oncólogo te va a decir que la partida está sellada y que lo único que va a conseguir es añadirte vida. Con lo cual, la decisión que tienes que tomar es, ¿me compensa aplicar este tratamiento que me va a dejar arrastrado para vivir cuánto más? Porque en algunos casos estamos hablando de unos pocos meses más de vida. ¿Quiero vivir 3 meses más estando hecho polvo, vomitando y cayéndoseme el pelo? No lo sé, es una decisión difícil de tomar. Que yo no le digo a la gente, lo que sí haría sería protegerme. Y el ayuno ya empieza a salir constantemente, ciertas maneras de alimentarte, ciertos suplementos, ciertos fármacos adicionales reposicionados que completan ese arsenal. Pero vamos, lo que te diré es que los tratamientos convencionales son una cosa, iba a decir de la Edad Media, pero la Edad Media era mucho más luminosa de lo que nos quieren hacer creer y mucho más luminosa de esto que estamos viviendo. Si todo lo que hemos conseguido después de tantos años es esos tratamientos, mal vamos. Pero es que además lo que la gente no sabe es que hay algunos tratamientos diferentes. La inmunoterapia es cierto que sí que puede llegar a producir buenos resultados, sobre todo si se enfoca de una manera diferente a como se ha enfocado hasta ahora. Pero si hablamos solamente de quimioterapia, hay 4 tipos de quimioterapia que se han ido repitiendo a lo largo de las décadas. Alquilante, antimetabolitos, joder, lo diré, venenos alcaloides y antibacterianos, o sea, antibióticos quimioterápicos. Esas 4 tipos de quimioterapia son los que existen y han existido desde siempre, con pequeñas variaciones, más de lo mismo, que te permiten hacer una nueva patente, además cada una específico para un tumor concreto en un momento concreto, aplicado una sola de cada vez. Haces montones de dinero, vuelves a hacer otra quimioterapia, que es cambiarte un grupo químico aquí y allá y ya la puedes patentar, vuelves otra vez a lo mismo, estás dándole ese veneno a la gente se sigue muriendo, pero te dicen que estamos avanzando. Yo hice un artículo, te dicen que estamos avanzando. Yo hice un artículo donde escribí y demostré, los artículos que escribí en Cáncer Integral son uno de 19.000 palabras. Es decir, me han llamado estafador, asesino, cabrón, tanto que le digo, vale, espera, vas a tener que argumentar mejor, vas a tener que ir a los artículos, vas a tener que leerlos y venir a mi despacho y llamarme a la cara eso que me estás llamando, porque yo te estoy demostrando que los tratamientos no funcionan y que en muchos casos, como en el cáncer de páncreas, no solo no se mejora levemente, sino que se disminuye la esperanza de vida cuando se aplican esos tratamientos. Entonces, dicho lisa y llanamente, debería la ciencia estar avergonzada de que después de tantas décadas lo único que ha conseguido ofrecer clínicamente a los pacientes sea eso. Y que todavía te encuentres con anuncios que dicen que cuidado con la vitamina C, que ahora mismo aparece un estudio en una noticia de que acelera las metástasis o que puede ser peor. Es demasiada dura competencia y lo que están intentando es echarla abajo porque hay mucho dinero en juego. Es un negocio de trillonario y se trata por todos los medios de que esta rueda
continúe. Porque lo que la gente no entiende es que los objetivos no son curar nada. Los objetivos es maximizar beneficios en el menor tiempo posible. Y ya han alcanzado esos objetivos. Cuando ya has alcanzado los objetivos, sigues haciendo lo mismo eternamente, porque sabes que te va a producir unos rendimientos magníficos. Pero el avance terapéutico es mínimo. Yo, a las personas que aún no entiendan esto del todo, les recomendaría que analicen el modelo de negocio. Que analicen el modelo de negocio de una charcutería en comparación al modelo de negocio de una farmacéutica. Es decir, lo mismo. ¿Cuánto le cuesta al carnicero comprar su producto? ¿Cuánto te lo vende? ¿Y qué porcentaje de ganancia tiene? Y haz lo mismo, yo qué sé, con la metformina o con cualquier estatina o con cualquier fármaco común. Y pregúntale ahora a la inteligencia artificial cuánto cuesta producir una caja de este fármaco y por cuánto lo vendes. Pero por cuánto lo vendes no a ti, sino al Estado, que te financia una parte. Y saca el porcentaje de ganancia. Estamos hablando de que el carnicero se va a llevar entre un 5 y un 10% y esas personas se están llevando más de un 1000% por producto. O sea, estamos hablando de dos modelos de negocio. Uno que te permite tener una vida normal y el otro que te permite generar una industria. Entonces, cuando analizas el modelo de negocio y entiendes quién es el producto del carnicero es la carne y el producto no es el fármaco, el producto eres tú, que eres el que compra ese fármaco con un más de 1000% de ganancia por cada caja que le está vendiendo al Estado para que te financie un 80, un 90% y que a ti te cueste 5 euros, 4 euros, cosas así. Ahí está el negocio. Entonces, cuando entiendes este negocio, te puedes empezar a preguntar los porqués. Y para mí es una de las cosas más interesantes. A mí, yo algo que me he dado cuenta, Alfonso, es que de las nuevas tecnologías, de los nuevos papers que salen en las revistas más prestigiosas de, oye, mira, estamos haciendo una nueva forma de administración de X cosas, o hemos sacado una nueva tecnología de X otra que dice que ayuda, cada vez veo más efectos secundarios. Es decir, veo que ahora en 2024, los avances en 2024, literalmente yo desechaba el 90%, porque tengo pacientes que me han venido y lo han utilizado y vemos cosas horrorosas en su salud. Digo, ostras, ¿cuántos millones hay encima de la mesa para que se avance en esta investigación farmacéutica? Que yo creo que hay fármacos que son las reperas, ¿eh? Dicho lo cual, que la frase que dice los fármacos salvan vidas es una realidad, pero yo quiero que un fármaco me salve la vida en un momento de urgencia. No quiero que me salve la vida todos los días. Yo tengo una frase que me gusta mucho decirla. Cualquier fármaco por más de 2 semanas no te está haciendo bien, te está haciendo mal. Es decir, una cosa es que tú tengas un dolor X o se te vaya la pinza de la fiebre y tengas 43 de fiebre y necesites un antipirético, necesites un algo así porque algo ha pasado extremo y necesitas controlar una respuesta que se ha desregulado en tu organismo y ahí los fármacos te van a echar un cable. Y otra cosa es que yo tengo pacientes, de hecho he grabado entrevistas y están publicadas en YouTube con más de 100.000 visitas porque a las personas les gustan ver estas historias en las que le han mandado un antibiótico para toda la vida. Un antibiótico toda la vida. O sea, tú te tomas 30 días y el día 1 del mes siguiente te lo sigues tomando y el día 1 del mes siguiente te lo sigues tomando y acaba con el tubo digestivo derruido. Entonces, cualquier fármaco, yo siempre digo esto, cualquier fármaco por más de 2 semanas ya no te está sumando, te está restando. Una cosa es que tú tengas que tomar un ciclo de antibioterapia porque tengas una infección de orina y estés orinando sangre, ok, eso se puede entender. Lo que no tiene sentido es que a los 2 meses y medio vuelvas a tener que hacer otro porque no se te ha quitado porque te has generado resistencia. Eso es lo que no tiene sentido, ¿no? Entonces, el dinero está en la recurrencia. Siempre está en la recurrencia. Entonces, cuando tú haces dinero de un problema, no vas a solucionar el problema. Eso lo vemos constantemente en política, en todo tipo de cuestiones, pero también lo estamos viendo aquí. Cuando Nixon lanzó acabar la guerra contra el cáncer e inyectó una cantidad intolerable de dinero para acabar la guerra contra el cáncer, lo último que pensaban las personas es terminar con el cáncer, porque si no se terminaba el dinero. Y eso es algo que la gente no acaba de entender porque no comprenden que semejante grado de maldad, de psicopatía corporativa pudo estar instaurada en la sociedad de esa manera tan hasta la raíz. Pero es así. Es decir, el problema lo solucionaremos nosotros, enfermos, familiares y profesionales que estáis despertando y tratando de hacer algo al respecto, que se toman en serio su labor. Pero no esperes que la industria solucione el problema. Estoy contigo en que la medicina occidental es la mejor en cuestiones agudas, en problemas agudos. Si me parto una pierna o tengo una infección, me voy a ir al médico. O si tengo un dolor neuropático, como tuve el otro día, por el cual tuve que retrasar la entrevista contigo, pues también, ahí, me tomé Valium 3 días, ¿vale?
y me vino de puta madre. Y me tomé Nolotil, que yo no me he tomado nunca nada de eso, porque el dolor era chungo. Vale, a los 3 días dejé de tomarlo y ya no me lo voy a volver a tomar. Entonces, una cuestión es el tratamiento agudo, donde la enfermedad y los fármacos son muy útiles, y luego el tratamiento crónico. En las enfermedades crónicas es donde la medicina está fallando estrepitosamente en todas y cada una de ellas, quizá porque todas y cada una de ellas son muy parecidas, muy similares, comparten raíces comunes, y eso no les gusta, no les gusta. Lo común no les gusta, quieren la heterogeneidad para que haya una panoplia de fármacos diferentes a aplicar y además todos los días de tu vida. Sí. Oye, pues mira, antes de pasar a la pregunta más práctica que te quiero hacer, ¿vale? Me gustaría hacer un break aquí en la entrevista y intentar ponerte un poco en un aprieto, ¿vale? Te voy a hacer la preguntilla que te conté al principio. Antes de respondérmela, dime si me la vas a responder o no, ¿vale? Pero me gustaría preguntarte, si nos quieres contar, obviamente, cuál ha sido la situación más difícil, más compleja a la que te has enfrentado desde que te dedicas a esto. Ya puede ser en el blog, en redes sociales, algún caso, tanto externo o interno en la familia. ¿Cuál ha sido la situación en la que has dicho tú, ostras, esto me ha puesto los pelos de punta? Sí, sí que te la contesto, claro. Lo que pasa es que no sé, ahora mismo tendría que pensar si te refieres a casos. Yo no trato pacientes, evidentemente, yo soy un divulgador solamente. Sí. No, lo único que hice fue con mi mujer. Momentos en donde, bueno, momentos de muy duros con ella, momentos en donde estábamos ahí en el filo de los tratamientos y un ingreso en julio de 2017 donde ya me decían que mi mujer iba a morir y donde yo me empeñé. Mira, este es un ejemplo de lo que hablamos. Yo me empeñé en que nuestra oncóloga, que es una oncóloga de planta que habíamos peleado para tenerla, porque yo había cambiado de oncólogos, quería tener a alguien de mente abierta. Y yo peleé para que a mi mujer le dieran Avastin a dosis bajas en planta. Es un ejemplo extraordinario de lo que acabas de decir ahora mismo, porque el Avastin es una basura, es decir, es un antiangiogénico que lo que produce cuando lo utilizas mucho tiempo es un exceso de angiogénesis y un incremento exponencial del crecimiento tumoral, pero que si lo aplicas en una ventana de oportunidad muy pequeña, consigues luego meter otros fármacos y paradójicamente acceden mejor al tumor. Y además elimina rápidamente la inflamación y el edema y permitía que mi mujer pudiera salir del hospital y pudiéramos aplicar tratamientos por nuestra cuenta. Entonces, en junio de 2017, conseguí que por primera vez en la historia del hospital la oncóloga de planta prescribiera ese fármaco en una paciente hospitalizada. Porque la oncóloga nuestra, porque la oncóloga de planta se negaba a hacerlo, porque no venía en su Excel, no era esa la aplicación, además a una dosis tan baja. Pero nuestra oncóloga accedió. Y tanto es así que a los 4 días mi mujer salía del hospital caminando, aplaudida por las enfermeras, por cómo era ella, y conseguimos ir a casa y conseguimos aplicar otros tratamientos. Lamentablemente luego al final la cosa no funcionó y en octubre de 2017 ella falleció. Pero es un ejemplo paradigmático de cómo nadie se esperaba que eso sucediera. Tampoco se esperaba que viviera 9 años más. Esperaban que viviera 2 a 5 años y vivió 9, casi 10 años más. Son ese tipo de cosas que, por supuesto, dirán, caso a mí me funciona. Dime un caso en donde haya sucedido eso mismo, tú que eres un oncólogo, y te aplaudo. Pero además es que si hubiera sucedido ese caso, tú mismo habrías reaccionado y habría hecho clic algo en ti, porque al vivirlo personalmente, no en tus carnes, pero en un paciente, intelectualmente sabrías que algo ha sucedido y por lo tanto querrías saber más. Y de hecho ha habido casos en donde el oncólogo, o bien que le pasa a él, a un ser querido, o un paciente que ha hecho cosas que se salen de lo normal, tienen al menos esa curiosidad intelectual de saber qué ha pasado. En este caso, creo que nadie sacó conclusiones, nadie en el hospital pensó, coño, a ver si la siguiente vez podemos poner la Avastin a dosis bajas a estos pacientes para sacarla de esa situación de emergencia y poder hacer otras cosas luego. No es que sea curativo, porque la Avastin no es curativo, no ha curado un glioma en su vida, pero esos matices es muy difícil inculcárselos a ciertos médicos. No conocen el significado de la palabra matiz. Y lo mismo alternativos, cuidado, que te dicen no, nunca fármacos, nunca jamás en la vida. Bueno, espera, yo soy ingeniero, yo estoy aquí para resolver un problema, no para sostener mis creencias. Entonces, ese tema es un tema delicado y además, por supuesto que iba a contestar cualquier pregunta que me hicieras. Y Oye, esta en pues yo particular ha te lo sido agradezco. muy bien adecuada. Te agradezco mucho que me la hayas respondido, la verdad, porque es bueno, que es un tema difícil. Y yo pienso un poco similar, ¿no? Al final, no creo que se trate de una guerra entre las intervenciones tradicionales y Exacto. otro tipo de intervenciones, ¿no? Es información
que la ponemos encima de la mesa y que Exacto. literalmente estamos en una situación en la que tenemos que utilizar todo el abanico de posibilidades que tengamos. Pero obviamente que estén estudiadas, ¿no? O sea, no hacerlas todas ni hacer solo una, ¿no? No caer en ese error de, oye, pues vamos a hacer quimio, radio, infusiones de no sé qué, no sé cuánto, porque muchas veces es contraproducente, porque literalmente la persona no puede ni descansar. Por la mañana día no sé qué, por la tarde día no sé cuánto, al día siguiente está con los efectos secundarios de una cosa, entonces no tiene sentido, ¿no? Es hacer como una melodía que la persona pueda tocar, que la persona pueda interpretar. Y si el hecho de empezar con 3 notas va a hacer que en la segunda semana puedas meter 4 notas, ya ahí estás ganando. Y si en la próxima semana puedes meter 5, sabes que estás ganando y que vas bien. Y te podrán decir, ostras, pero es que si hubiésemos hecho esto desde el primer momento, que sí, que la teoría está muy bien y que hay muchas intervenciones por hacer, pero lo más importante es que haya progresión. Es que haya progresión y que la persona entienda la progresión, ¿no? Muchas veces esto es lo importante. Entonces, de cara a ir finalizando la entrevista, me gustaría preguntarte, oye, ¿cuál es con tu experiencia, tanto teórica como divulgador, con tus libros, con las experiencias que has tenido, tanto tuyas personales como las que sacas de estudios de casos de remisiones? ¿Cuál crees que puede ser una guía de inicio? Si pusiésemos, oye, una serie de pasos para una persona que pueda estar viendo esta entrevista y que le hayan diagnosticado un proceso tumoral hace relativamente poco, ¿cuál puede ser una serie de pasos que pueda cumplir para él estar tranquilo de que está haciendo todo lo posible para que su cuerpo se vuelva a reconfigurar y empiece a tener todas las herramientas posibles para resolver su estado patológico? Yo tengo una guía que se puede descargar cualquiera de 8 pasos, pero lo fundamental es respira. Primero respira y vete haciendo, concienciate de que tienes que hacer cambios, pero no quieras hacerlo todo de golpe. Vete poco a poco. Que cada día sea un nuevo paso, un pequeño paso. Construye una escalera terapéutica con pequeños escalones. Lo primero, plantéate la posibilidad de ver qué es lo que puedes modificar en tu vida, porque hay veces en que no se puede modificar. Si trabajas a turnos porque tienes que mantener a una familia numerosa, la cosa es difícil. Si puedes dejar de trabajar a turnos, deja de trabajar a turnos. Plantéate qué egoísmos puedes tener en tu vida, a qué puedes ahora mismo dedicarte a ti sin perjuicio de los demás. Haz ejercicio físico, lo primero, ejercicio físico. Si no puedes hacer más que caminar a paso vivo, camina a paso vivo, pero intenta hacer algún ejercicio de fuerza, aunque sea en tu casa. No tienes que ir al gimnasio para mantenerte bien físicamente. Puedes hacerlo con tu propio peso corporal. En la alimentación recibirás 18.000 mensajes contradictorios constantemente, pero hay algo básico. Elimina harinas, las eliminaría todas. Elimina azúcares simples. Elimina ultraprocesados. Elimina aceites de semillas y vegetales. Quédate con una alimentación coherente con el sitio donde vives. Ya no voy a entrar que si más carne, que si come esto o lo otro. Olvídate de esos temas. Quédate con la alimentación que han comido tus abuelos en el sitio donde vives. No te obsesiones. Intenta hacer ayuno intermitente si puedes, eso sí. Y si tienes que hacer quimioterapia, intenta concienciarte de que es muy necesario, casi imprescindible, de que vayas a hacer la quimioterapia en ayuno absoluto, al menos durante un día o 2 antes del ciclo de quimioterapia. Y si puedes aguantar un día más después, sí. Sé que eso a mucha gente le produce un estrés excesivo y por lo tanto vete un día sin comer creo que lo puedes conseguir. Si ves que te produce un estrés excesivo, come algo sencillo, ligero, un caldo de huesos, algo así. Intenta atender aspectos emocionales que son cruciales y al estrés. ¿Cómo? Es la pregunta clave que nos hemos estado preguntando y que no es sencilla de responder. Tómate algunos suplementos quizás, zinc, vitamina D3 más K2, vitamina C, aunque sea de manera oral, son bastante interesantes. Hay una panoplia enorme de suplementación que podrías añadir, que sería bastante interesante aplicar. Intenta dormir bien, tómate tu ashwagandha, tu melatonina si es necesario, intenta meditar, por ejemplo. Todo esto son acciones, repito, que se van sumando poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, y que van construyendo esa escalera terapéutica. Intenta reducir la intensidad lumínica por las noches, de tal manera que te calmes. Cómprate igual unas gafas blue blockers de luz roja para poder calmarte y que duermas mejor. Son una serie de acciones que individualmente no suponen una cura, pero que en conjunto, en sinergia, en combinación, pueden suponer una diferencia, y a veces considerable. Y intenta hablar con tu médico
a ver si es posible que ese régimen de quimioterapia se pueda aplicar de manera metronómica. No digo que en todos los casos sea aconsejable, no digo que siempre pueda hacerse, pero intenta ver si tu oncólogo lo puede valorar. Y sobre todo, busca un oncólogo que te escuche como un ser humano, que te atienda como una persona inteligente y cambia a otro, si tienes la posibilidad, que sea más humano y que te trate de una manera mucho más empática. Si es alguien que te trata como un número y tú te sientes de esa manera, intenta cambiar, porque es un factor terapéutico también de extrema importancia. Y aquí podríamos extendernos a muchísimas cosas más, pero como leve pincelada. Sí, yo coincido y subrayo cada cosa que has dicho. Y además debe de ser así. Porque si no puedes entrar en muchos bloqueos de muchos tipos. Exacto. De duda con el profesional, de duda contigo mismo, de decisión. Y esos bloqueos juegan en tu contra. Parece un momento muy delicado, pero es que es literalmente el momento más importante de tu vida para gestionar cómo tu cerebro te está hablando a ti mismo. O sea, cómo tú te estás hablando a ti mismo, cómo estás tolerando cada cosa. Entonces, Alfonso, por llegar al final de la entrevista, quiero decirte que tu premio por haberme respondido es que me puedes rebotar la pregunta, me puedes preguntar algo incómodo, ¿vale? Y mientras te dejo ahí pensándolo, quiero agradecer a todas las personas que han llegado hasta aquí, por escuchar esta conversación, por ser inquieto e intentar profundizar en temas complejos como este que puede ser el cáncer. También te doy las gracias a ti, Alfonso, por habernos dedicado un ratillo de tu tiempo, por haber tenido esta conversación tan nutritiva. Y ahora también te voy a pedir, antes de finalizar, que nos digas contacto. Digamos, redes sociales lo tenemos por aquí, que voy a volverla a poner, ¿vale? Que es el Instagram, que son Cometabólica, ahí abajo lo tenéis escrito. Pero también me gustaría que me contases, oye, títulos de libros, dónde se pueden encontrar, que de todas formas yo de esto, si te parece bien, voy a coger enlaces y los voy a poner todos en la descripción, ¿vale? Todos datos de contacto, enlace de Instagram, enlace al libro, porque me parece algo extremadamente interesante y que personas que puedan estar viendo esta entrevista y que estén en ese momento de informarse, que lo tengan todo a mano, ¿vale? Entonces me parecería estupendo. Yo ya te digo, tengo un blog que es cancerintegral.com, pero ahí vendo los libros. No los he puesto en ninguna editorial, salvo uno de dieta cetogénica que sí está disponible en Amazon, porque, bueno, no, una editorial se interesó, pero los de arriba dijeron que Nanay, de la China, publicara a alguien como yo, y me importa un bledo. O sea, yo quiero decir siempre lo que me da la gana. Y después está oncologiametabólica.com, que es una membresía, donde con cada membresía ofrezco artículos cada semana, ofrezco un curso rápido con todo el conocimiento acumulado y los libros que también están ahí disponibles para todos. Entonces creo que es una red también que incluye a profesionales. Hago también un podcast con entrevistas, técnicamente mucho peor que como lo haces tú, que estoy aprendiendo mucho de cómo hacer las cosas, gracias a ti. Soy bastante desastre en ese tema. Y bueno, y un foro también, un par de foros también, donde tenemos discusiones y va creciendo cada día y de momento estoy muy contento con ello. Pues si te parece, hacemos eso. Te voy a pedir todos los enlaces después para ponerlos en el vídeo. Y si estás viendo este episodio, pues literalmente justo abajo vas a tener todos los enlaces para que te puedas informar, adquirir los libros. Si quieres entrar en la membresía, pues me parece estupendo. Y lo tengas todo. Así que nada, si quieres, finalizamos con tu pregunta incómoda hacia mí y lo dejamos aquí. No se me ocurre nada. ¿No se te ocurre nada? O sea, para mí mejor, ¿eh? Para mí mucho mejor. Que me pareces muy joven para... Bueno, no sé si es que eres muy joven, pero vamos, para tu claridad mental me pareces muy, muy joven. No sé cuántos años tienes. A mí no me importa hablar de edad. Yo tengo ahora mismo 29 años y llevo tratando pacientes con patologías graves 5 años. Digamos que desde que salí tuve la suerte de conocer a personas que llevaban más de 40 años trabajando con enfermedades graves y bebí de ellas y sigo bebiendo, obviamente, y me enseñaron un mundo que completamente chocaba con mi pensamiento. Yo salí de estudiar con un paper debajo del brazo. Y todo lo que ponía en ese paper era todo lo que se hacía. Y si no estaba ahí o si yo no lo podía encontrar, mi mente lo bloqueaba. Bloqueaba cualquier conocimiento que no estuviese ahí debajo. Y la experiencia clínica me ha dado en la cara. Y he tenido que retractarme en muchas cosas. Y yo siempre lo digo.
porque al final los pacientes te muestran algo diferente. Mis compañeros profesionales que me han derivado muchos pacientes con patologías graves han hecho mucho hincapié en decirme, Alejandro, tienes que tener más plasticidad, porque la vida te va a enseñar que es así. Y también me he dado cuenta de muchas cosas que sé que funcionan, pero no sé cómo. Y eso me rompe el cerebro. O sea, es decir, no sé por qué estas cosas... O sea, sí puedo hacerme una idea, pero literalmente yo soy mucho de estudiar los mecanismos por lo cual algo tiene sentido o no tiene sentido. Y he tenido que asumir que en el punto de que estoy como profesional, como persona, no puedo cerrarme a utilizar ciertas cosas que sé que van bien porque yo no sepa cómo hace Exacto. que eso va bien, ¿no? Es como lo que hablábamos antes de, oye, el hecho de tocar la manta de la Virgen, no sé cómo puede mejorar la salud de esa persona, pero sé que funciona, ¿no? Entonces no me puedo cerrar a eso. Yo siempre digo que para mí el objetivo es que la persona que trabaja conmigo mejore. Y si tiene que hacer bailes del Congo, que haga los bailes del Congo. Pero si esa persona cree que los bailes del Congo le van a ayudar, para adelante. Y aquí lo que tú decías antes, el efecto placebo, el efecto nocebo, es muy importante y es muy útil. Es muy importante y es muy útil. Y prácticamente el diálogo es que todo lo que sea efecto placebo nos sirve. Bueno, No, el efecto depende. placebo es que no es sugestión. El efecto placebo es que se puede demostrar analíticamente que funciona. Sí. Claro. Sí. Y entonces hay mucha tendencia, mucho científico que no hace nada hasta que no sabe por qué. A mí me han acusado, es que tú no eres un científico. Y yo, mira, chico, ¿qué quieres que te diga? Casi mejor, porque para estar metido en un laboratorio estudiando, yo lo que soy es ingeniero. Es decir, yo quiero que las cosas funcionen con el menor coste y el menor riesgo. Punto. ¿Por qué? Es secundario. Me gusta saber los porqués, ¿eh? Y de hecho en los libros hay un análisis muy profundo desde mi punto de vista de los porqués, de lo que se conoce y tal, pero son hipótesis. Pero al final todos son hipótesis porque nuestro conocimiento del organismo está en pañales. No, solo podemos vislumbrar lo que no sabemos y no tenemos ni idea de lo que no sabemos que no sabemos. Entonces tenemos que ser humildes y plantearnos qué funciona. ¿Esto funciona? Sí. ¿Por qué? No lo sé y ya lo veremos en el futuro. Pero lo importante es que funcione y ayudar a los pacientes. Oye, pues Alfonso, te agradezco que hayas venido, te agradezco que no me hayas rebotado la pregunta incómoda. No. y Cualquiera. nada, la verdad que para mí ha sido una conversación muy nutritiva. Creo que coincidimos en muchas cosas. Me gusta mucho tu forma como ingeniero de abordar la cuestión, que normalmente hay profesionales que se sienten invadidos cuando otras personas llegan a la conversación, ¿no? a la temática, y yo creo que no, tío, que el objetivo siempre es nutrirse, que intente siempre buscar puntos de vista diferentes de cualquier perfil de persona, porque al final es digamos, más criterio que puedes generar, independientemente de que después lo puedas usar más, usar menos, pero creo que es extremadamente interesante traer todo tipo de perfiles. De hecho, ese fue para mí uno de los objetivos por los que creé este podcast. Digo, yo este podcast lo creo para traer a personas que tengan algo imperioso que decir al mundo, independientemente de quién sea, independientemente del número de seguidores, independientemente de dónde salgan, y también traer a pacientes que cuenten su historia, que cuenten de dónde estaban, cómo han transitado, qué es lo que ha costado más, qué le ha costado menos y en qué punto están a día de hoy. Ese para mí es el objetivo del podcast, que es visibilizar conocimiento y experiencia. Y creo que en tu caso nos has dejado muchas cosas de ambos lados y sobre todo recursos, ¿vale? Que es algo importante. Personas que vean este episodio, literalmente, perfil de Alfonso, si tienen alguna duda técnica me pueden también contactar a mí, cualquier cosa. Tienes ya 2 herramientas o 2 personas que te pueden echar un cable o te pueden orientar hacia dónde tienes que tirar si estás en una situación así, ¿vale? Así que nada, te doy las gracias nuevamente y si quieres decir algo antes de despedirnos. No, que he estado muy cómodo, que te agradezco la entrevista y que coincido plenamente con tu visión y que ya quisiera yo con 29 años tener esa claridad que tienes, esa capacidad de cambio, que es fundamental, esa humildad epistémica para saber que tienes que entender lo poco que sabes. Cuanto más sabes, entiéndeme, cuanto más sabes, más entiendes que necesitas esa humildad epistémica que tú tienes y bueno, y te agradezco mucho la entrevista y la conversación, que ha sido muy chula y muy agradable. Oye, pues nos despedimos aquí. Para todos los que hayan llegado a este punto, 1000 gracias por consumir contenido de larga duración. Te estás alejando de las redes sociales y del contenido de 1 minuto que te llena el coco de ideas vacías.
Y nada, espero que nos veamos en la próxima y cualquier detalle o cualquier duda que se te haya quedado en el tintero, respondo todos los comentarios hasta el día de hoy. Así que tienes por ahí también una vía para comunicarte con nosotros. Así que nada, muchas gracias y nos vemos la próxima. ¡Chao!